¿Qué es una computadora? Bueno, una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, más conocido como CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como una calculadora no programable, es decir, que puede realizar tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que lo ejecute el procesador. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge e ingeniero inglés en el siglo XIX. En 1823 el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. La idea que tuvo Charles sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso muy tedioso y propenso a errores. Las características de esta máquina incluyen una memoria que puede almacenar hasta 1000 números de hasta 50 dígitos cada uno. Las operaciones a ejecutar por la unidad aritmética son almacenados en una tarjeta perforada. Se estima que la máquina tardaría 1 segundo en realizar una suma y 1 minuto en realizar una multiplicación. La máquina de Hollier en la década de los 80, la Oficina del Censo de los Estados Unidos deseaba agilizar el proceso del censo de 1890. Para llevar a cabo esta labor se contrató a Herman Hollier, un experto en estadística, para que diseñara alguna técnica que pudiera acelerar el levantamiento y el análisis de los datos obtenidos en el censo, entre muchas cosas. Hollier propuso la utilización de las tarjetas en la que se perforaban los datos, según un formato preestablecido. Una vez perforadas las tarjetas, estas serían tabulosas y clasificadas por máquinas especiales. La idea de la tarjeta perforadas no fue original de Hollier. Él se basó en el trabajo hecho por un telar de Joseph Hancat, que ingenió un sistema donde la trama de un diseño de la tela, así como la información necesaria para realizar confección, era almacenada en tarjetas perforadas. El telar realizado del diseño leyendo la información contenida en las tarjetas. De esta forma se podrían obtener varios diseños cambiando solamente las tarjetas. En 1944 construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard Hinton. Este computador tomaba 6 segundos para efectuar una multiplicación y 12 para una división. La computadora basada en rieles con aproximadamente 800 kilómetros de cable con dimensiones de 17 metros de largo y 3 por alto y 1 de profundidad. Al Mark I se le hicieron mejoras sucesivas, obteniendo así la Mark II, Mark III y Mark IV. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica que funcionaba con tubos vacíos. El equipo diseñado lo encabezaron los ingenieros John McClellan y John Eckert. Este computador superaba ampliamente la Mark I, ya que llegó a ser 1500 veces más potentes. El diseño de este computador fueron incluidas nuevas técnicas de electrónica que permitían minimizar el uso de las partes mecánicas. Esto trajo como consecuencia un incremento significativo de velocidad en el procesamiento. Así podría efectuar 5000 sumas o 500 multiplicaciones en un segundo, y permitiría el uso de aplicaciones científicas en astronomía, meteorología y entre otras. Durante el desarrollo de la ENIAC, el matemático von Neumann propuso unas mejoras que ayudaron a llegar a los modelos actuales de las computadoras. 1. Utilizar un sistema de numeración de base 2, binarios, en vez del sistema decimal tradicional. 2. Hacer las instrucciones de operaciones estén en la memoria, al igual que los datos. De esta forma
memoria y programa residirían en el mismo sitio. La EDVAC, construida en la Universidad de Manchester en Connecticut, en Estados Unidos, en 1949 fue el primer equipo con capacidad de almacenamiento de memoria e hizo desechar a los otros equipos, que tenían que ser intercambiados o reconfigurados cada vez que lo usaban. Tenía aproximadamente 4000 tubos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban las señales electrónicas sujetas a retardos. El EDCAP pesaba aproximadamente 7.800 kilogramos y tenía una superficie de 150 metros cuadrados. En realidad, EDVAC fue la primera verdadera computadora electrónica digital de la historia, tal como se concibe en estos tiempos. A partir de ella se empezaron a fabricar arquitecturas más complejas. El UNIVAC fue la primera computadora diseñada y construida por un propósito no militar, diseñada para la Oficina de Censo en 1951, por los ingenieros John McCloud y John Preston Ercot, que empezaron a diseñarla y construirla en 1946. La computadora pesaba 7.257 kilogramos aproximadamente, estaba compuesta por 5.000 tubos vacíos y podía ejecutar unos 1.000 cálculos en unos segundos. Era la computadora que procesaba los dígitos en serie. Podía hacer sumas de dos números de 10 dígitos cada una, unas 10.000 veces por segundo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se fue incrementando la capacidad de cada computadora.